Seguimos entonces con Gracias. la profesora doctora Lina Castro, quien es ingeniera civil de la Universidad del Cauca, magíster en ciencias de la Universidad del Valle y doctora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ha trabajado en múltiples proyectos con financiamiento público y privado en temáticas vinculadas con hidrología superficial, análisis y estimación de los recursos hídricos, estimación del caudal ambiental, simulación y pronóstico de caudales en cuencas pluviales y nivopluviales, uso de información satelital y sistemas de información geográficos para el análisis de los recursos hídricos y asimilación de datos en modelos hidrológicos, desarrollo de software para la evaluación de los recursos hídricos, análisis de frecuencia de eventos extremos y su relación con variables meteorológicas, y recientemente el uso de pronósticos meteorológicos de modelos climáticos de mesoescala para el pronóstico hidrológico en tiempo real. Hoy la doctora Castro nos dará la exposición titulada Incorporating Black Carbon Effects on Snow Albedo in the Hydrological Modeling of Small Andean Watershed in Central Chile. A ver, Hola, ¿qué tal? agradecemos, hola doctora Castro, agradecemos si el doctor Lapuerta puede dejar de compartir pantalla. A ver ahora, doctora Castro, si puede. ¿Ya? Listo. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ah, ya. Ya, bueno, muchas gracias. Sí, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que se ha hecho y de hecho de lo que falta por hacer, porque hay, como hablábamos ayer en la reunión de comité, todavía hay muchas preguntas por resolver. Intentamos abordar el problema de una forma, pero esa forma de resolverlo se puede también solucionar de otras, o salieron más interrogantes acerca de cómo hacerlo. Así que, bueno, hay muchas cosas por hacer y bueno, al final de la presentación les voy a presentar los temas que estamos desarrollando en el proyecto en el que estamos ahora, ¿no? Obviamente una continuación también un poco de lo que estamos haciendo acá. Entonces, estos son los resultados de 3 estudiantes, Johan González, Julián Daduraín y Juan Manuel Benítez, del Departamento de Obras Civiles, así que yo les voy a presentar. Veamos. No sé. Ahí, ya. Bueno, como algunos lo dijeron, hay una evidencia real, ¿no es cierto?, de que las temperaturas como la precipitación han cambiado con el tiempo. De hecho, este es un mapa en que nosotros utilizamos información grillada de Chile que está disponible hace unos 2 o 3 años por el CR2, y eso nos permitió evaluar a nivel país cómo ha sido ese cambio en la precipitación y en la temperatura, ¿ya? Y básicamente lo que nos muestra es que en la parte central, donde están las principales cuencas, donde están también la mayoría de la población del país, donde está centrado, ¿no es cierto?, el desarrollo económico, la agricultura, etcétera, es ahí precisamente donde se ven, ¿no es cierto?, patentes los cambios en la temperatura, ¿no es cierto?, con incrementos que en promedio son de 0.3 grados centígrados por década, con disminuciones de la precipitación que varía según la localización de las estaciones o de la zona que estemos evaluando, pero que en promedio vienen siendo 65 milímetros por década, en algunos casos mucho más graves. Sabemos que esta es en la parte central, esto es un clima mediterráneo, por lo tanto tenemos precipitaciones concentradas en invierno, precipitaciones que no son considerables, o sea, son, por ejemplo, en la región metropolitana tenemos alrededor de, en un año normal, de 350 milímetros año. Entonces el hecho de que haya unas disminuciones en promedio de 65 milímetros es preocupante, ¿ya? Y uno lo ha visto, lo hemos visto en los registros fluviométricos y en los registros hidrometeorológicos, sobre todo, de la zona, en el embalse El Yeso, ¿ya? Con disminuciones considerables, en este caso, como les estoy mencionando, de
precipitaciones, ¿ya? Y eso se traduce, obviamente, a un cambio en la acumulación de la nieve. Las cuencas andinas son grandes reservorios de montaña, ¿ya? Los cuales, a pesar de que es un clima mediterráneo donde tenemos una precipitación que se concentra en el invierno, ¿no es cierto? Y que alcanza en la región metropolitana, por darles un valor, el valor de 350 milímetros al año, pues es muy importante, ¿ya? Porque después esa precipitación que se acumula en forma de nieve en la cordillera, pues pasa a derretirse en la época de primavera y verano, ¿ya? Y a formar parte de estos embalses, ¿no es cierto?, que nos sirven para el consumo, para la generación hidroeléctrica, para la agricultura, entre otros muchos otros servicios ecosistémicos y ambientales, ¿ya? Entonces, hay una creciente preocupación por esto. Se han evaluado las consecuencias hidrológicas del cambio climático, porque ya es evidente que hay un cambio, y un cambio que ha sido evaluado de forma estadística, mostrando que es significativo el cambio, ¿ya? Que no son tendencias naturales. Por lo tanto, ha habido una preocupación por saber qué va a pasar en el futuro, sobre todo en la parte de, obviamente, qué cantidad, cómo va a cambiar el hidrograma, cómo va a cambiar la variación del caudal en el tiempo, cómo va a cambiar en volumen. Y bueno, eso se ha hecho a partir de los modelos climáticos globales, los cuales uno introduce dentro de un modelo hidrológico, y por supuesto haciendo un análisis previo, como lo han hecho hasta ahora la DGA, en conjunto con la Universidad de Chile, también con CR2, etcétera, donde nos dice, mire, va a haber un cambio, y un cambio drástico, tanto en el volumen, como en la forma del hidrograma, como en cuánto se presenta ese pic de volumen en el hidrograma. Entonces, ya tenemos una visión hacia adelante, ¿ya? Pero sucede que, acá hay un ejemplo de cómo ha cambiado la cobertura animal, ¿ya? Esto es otro trabajo de otro estudiante de pregrado, donde analizó todas las cuencas andinas de Chile Central y mostró cómo variaba la cobertura animal a lo largo del tiempo, a lo largo de los 20 años de registro, utilizando tanto imágenes MODIS como imágenes Landsat. Entonces ahí en rojo aparecen unos punticos de lo que fue la cobertura animal en el 2019 en la región metropolitana. Ya hay abajo algunas imágenes, ¿no?, de los cambios en cuanto a la cobertura máxima de nieve para el 2007, el 2019 fue un año muy seco, como lo pueden ver en la imagen. Tal vez la imagen es más visible que lo que están diciendo esos puntitos, ¿ya? Y lo que, bueno, pasó en el 2021, que fue una recuperación igual que en este periodo. Ahora bien, la recuperación puede ser en área, pero a lo mejor en magnitud nos está faltando, porque una cosa es que haya cobertura animal y otras cosas cuánto de esa nieve se acumula, ¿ya? Entonces lo que se muestra en la imagen donde se muestran los puntitos rojos es que si bien hay una cobertura animal, esta comienza a disminuir rápidamente, ¿ya? A pesar de que está en invierno, en la temporada de invierno, del invierno austral, y es precisamente porque la cantidad o la magnitud de la acumulación de la nieve es pequeña, ¿ya? Por lo tanto, es susceptible al derretimiento, ¿ya? Entonces, uno se pone a evaluar, ¿ya?, que no solamente hay un problema de temperatura y precipitación que está cambiando gravemente y que nos afecta a las cuencas andinas, ¿no? Sino que también hay otros factores que están empeorando esta situación, ¿ya? Entonces tenemos la contaminación, ¿ya? Y es precisamente lo que el profesor Cereceda, junto con su equipo, CETAM, profesor Magín, han estado trabajando continuamente, demostrando desde la parte química, ¿no?, que hay un cambio en la cantidad de material particulado que se deposita, en la cantidad de material particulado que por supuesto está en la atmósfera y que debe ser registrado continuamente, y con ello demostrando, a partir por ejemplo de lo que nos muestra el profesor Magín, un equipo especialmente diseñado para demostrar cómo cambia el albedo en diferentes rangos de la banda espectral, ¿ya? Uno normalmente, una característica física tan importante como el albedo para la nieve, lo vamos a ver un poco más adelante, es realmente sensible, ¿ya? Es realmente sensible a estos cambios. Entonces, gracias a eso podemos ver cómo cambia el albedo en ese rango espectral,
¿qué rango espectral es el que nos está dando más información acerca de ese cambio respecto al tipo de contaminante? ¿Ya? Y con eso, por lo menos a los hidrólogos, o los que manejamos este tipo de modelos hidrológicos, nos dan mucha información, ¿ya? Ahora, la contaminación se debe, obviamente, al efecto de las actividades económicas, ¿cierto?, que se desarrollan en Chile, la minería, en general, bueno, lo que mostró el profesor Francisco Cereceda, en la contaminación debido al transporte, a la quema incluso, ¿no es cierto?, o a los incendios forestales, o a lo que nos muestra, por ejemplo, en el paper de González Correa, junto con el profesor Magín, de este año, el desplazamiento de esos flujos, ¿no es cierto?, de arena, que van directamente desde el Sahara hasta España, ¿no es cierto?, y eso contamina o afecta el albedo en esas zonas. Ay, un momento, se me está acabando la batería. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿son solo las forzantes meteorológicas las responsables del cambio, ¿no?, en el pack de nieve, en la acumulación y en el derretimiento de la nieve? Permítame un momento, tengo que buscar el cargador. Entonces, es una pregunta, ¿ya? En verdad, ¿son los únicos? ¿No? Entonces tenemos que comenzar a averiguar, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo algunos trabajos del profesor Cereceda, de Tomás, Bolaños, del profesor Magín, etcétera, nos están demostrando que efectivamente, ¿ya?, o sea, hay un cambio en las características del albedo, hay un cambio en la cantidad de contaminación por material particulado, dependiendo de qué tan cerca estés de esa fuente, ¿ya? Y ahí muestro un ejemplo de lo que está desarrollando una de nuestras estudiantes de magíster, Karina Vallejo, quien, utilizando información de CAMS, ella pudo obtener una concentración de ese black carbon cerca de la zona de 2 glaciares y estudiar cuál es la variación en el nivel del derretimiento del retroceso glaciar, ¿ya? Y comenzar a valorar qué tanto importa dentro de ese retroceso glaciar, bueno, las variables meteorológicas, la variabilidad climática asociada, por ejemplo, al fenómeno del Niño, a la oscilación interdecadal, y adicionalmente esta contaminación, ya ofrecida a partir de este algoritmo, ¿ya?, que se basa en información real, ¿ya? Y otro, como un paper reciente, que seguramente ustedes lo han leído, muchos de ustedes están acá, donde demuestra que el glacial Olivares, ¿ya?, ha retrocedido principalmente debido a que está cerca de una minera, ya a 7 kilómetros de una minera, demostrando también estadísticamente, ya, que un gran porcentaje de ese retroceso se debe a eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esos cambios en la respuesta hidrológica? Eso no se ha evaluado completamente, ¿ya? Así que eso es lo que intentamos hacer. Entonces, ¿cuál es la zona de estudio? El embalse El Yeso, en la parte alta, en la cuenca del Maipo. Esa es una cuenca de 350 kilómetros cuadrados, elevaciones de 2.500 hasta los 6.000 metros, principalmente una cuenca nival, ya todo el periodo de invierno pasa nevada, ya, a excepción de algunos años, por supuesto, como lo mostré anteriormente. El 2019 tuvo una baja significativa en la cantidad de nieve. En invierno no estaba nevada en esa parte, pues de hecho muy difícil poder hacer los muestreos que mencionaba Francisco. Una precipitación anual, ¿no?, en esa zona, que estaba en promedio en los 600 milímetros al año, ya, pero en el 2019 no alcanzó ni los 100, ¿ya? Temperaturas, por supuesto, bajas en invierno, y un caudal promedio que llega al embalse El Yeso, que es de 10 metros cúbicos por segundo, y con glaciares muy importantes como el Bello, el Yeso, el Pirámide, entre otros, ¿ya? Ahora, ¿por qué el yeso es importante? Bueno, ya lo mencionó el profesor Francisco Cereceda, porque este embalse entrega agua a buena parte de la población en Santiago, ¿ya?
Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Hay varios modelos hidrológicos disponibles, hay estocásticos, hay modelos de base física, agregados, distribuidos, etc. ¿Ya? Y sobre todo los que son distribuidos o semidistribuidos, es decir, que tienen una variabilidad en el espacio, que a uno le interesa ver esa variabilidad en el espacio, cuentan con dos formas de evaluar el derretimiento del año. ¿Ya? El más simple de los métodos, de los enfoques, es el método grado día, y el otro es el método del balance de energía. Entonces el método grado día es simple, ¿por qué? Porque como lo ven ahí en esa ecuación, ese M de Melt, ¿ya? Se define básicamente por un parámetro que es el DDF, ¿ya? Una temperatura del aire y una temperatura base. Entonces termina todo resumiéndose en ese DDF, en ese parámetro que uno mueve, pero que de alguna forma le está resumiendo todo lo que pasa en la cuenca, en la nieve, ¿cierto? Y hasta con el clima. Pero pues, para nosotros, ¿no es cierto?, los que necesitamos encontrar o explicar mejor cómo ocurre este fenómeno del derretimiento de la nieve, pues no nos sirve, ¿ya? Sobre todo porque, como en el caso que estamos evaluando, nosotros necesitamos saber si un cambio en una característica tan importante como la del albedo afecta ese derretimiento. Entonces, para eso utilizamos el modelo del balance de energía, ¿ya? Que es más complejo porque, por supuesto, tiene todos los componentes del balance, ¿no es cierto? La radiación solar incidente de onda corta que llega, que se refleja gracias al albedo, ¿cierto? Lo que permite que haya menos energía que se absorbe en ese par de nieve. También el balance de energía en onda larga, ¿no es cierto? Tanto el que llega como el que sale, hay una retroalimentación ahí con la atmósfera también. Y otros flujos, ¿ya? También el advectivo, ¿no? Los flujos también entre el pack de nieve y la superficie, ¿no? Entonces comienzan a aparecer ya ecuaciones más complejas que necesitan muchos y muchos más parámetros, ¿ya? Pero lo bueno es que ha avanzado, ¿no es cierto?, tanto las herramientas como los datos, la ciencia, etcétera, entonces podemos aplicarlo, ¿ya? Y en este sentido nosotros aplicamos queríamos hacerle un pequeño cambio en la parte más importante del balance, ¿ya? Que es el que ahí aparece como QNS, ¿ya? Que es el flujo neto de radiación de onda corta, ¿ya? Y es ahí donde aparece el albedo, ¿ya? Así que un pequeño cambio ahí, y a nosotros el derretimiento nos va bien, ¿ya? Porque es un cambio en la energía en el cual llega, o la cual llega al pack de nieve, ¿ya? El componente más importante, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto, en unión con otros factores, generan esas impurezas, ¿no es cierto?, un cambio en el derretimiento, ¿ya?, en las cuencas andinas. Esos cambios en las variables meteorológicas, como en las forzantes radiativas, tienen un cambio en el volumen total, tanto en el presente como en el futuro, ¿ya? Como les dije ahora, hace un rato, las consecuencias del cambio climático se han evaluado hasta ahora en función de los cambios en la temperatura y en la precipitación, ¿ya? Pero falta todavía ese componente. Si nosotros encontramos que este componente de contaminación es relevante, ¿ya?, también debería incluirse en los pronósticos o en lo que puede pasar a futuro, ¿ya?, en nuestras cuencas, no solo por cambio en precipitación en temperatura, sino por un cambio también en esa concentración de contaminantes que puede llegar a nuestras cuencas andinas, ¿ya? Entonces, ¿qué modelo les voy a mostrar ahora? Nosotros empleamos dos modelos. El modelo del profesor Stowat de la Universidad de Santa María, que es un modelo semidistribuido, y hay un alumno que lo está transformando a distribuido totalmente. Y el modelo del profesor Félix Francés, el modelo TETIS, un modelo español. Ese es un modelo distribuido de base física, donde originalmente no tiene involucrado el balance de energía, sino precisamente un modelo de índice grado día, ¿ya? Entonces hablamos con el autor para ver si podíamos modificarlo. Nos dijo que sí, que lo podíamos modificar, que por ahora no directamente, pero que podíamos hacer una especie de apagar y encender
el módulo de derretimiento en ese modelo para que se incluya los resultados del modelo de derretimiento de balance de energía que nosotros queríamos implementar. Y eso fue lo que hizo Johan, programó esta subrutina en Fortran, que es el lenguaje de programación de Tetis, en el cual incluía el balance de energía. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las...? Ahí está el balance de energía, todos los flujos de energía presentes en el pack de nieve. ¿Cuáles son las principales salidas? Por supuesto, el agua equivalente en nieve, el derretimiento, los flujos energéticos y la temperatura superficial. ¿Dónde se realizó esto? ¿Con qué datos? ¿No es cierto? Ya sabemos que es en el yeso, pero para realizar un modelo hidrológico nosotros necesitamos datos de base. Y esos, pues, por supuesto, siempre van a ser la precipitación y la temperatura como base, ¿ya? Tenemos solo una estación, que es en el embalse del yeso como tal, pero estos modelos que son distribuidos necesitan la información sobre la cuenca. Así que utilizamos los mapas grillados que les mencioné, que se llaman CR2, que nos ofrecen información cada 5 kilómetros, ¿ya? Tal como aparece ahí, como puntos amarillos, esos son los puntos de la grilla con datos, ¿ya? Así que eso hicimos. Y teníamos como dato para calibrar el modelo de acumulación y derretimiento de nieve, teníamos el dato de el agua equivalente en nieve reportado en la Laguna Negra, que queda cerca del embalse de yeso. Entonces eso tiene registros de cómo varía la altura de la nieve en un punto en particular, así que podíamos modelar ese punto con nuestro modelo de balance energético y ver y calibrar, ¿ya? Y ver cómo lo estaba haciendo. Para después, obviamente, pasar de eso a entregarle al modelo teniendo datos. Pero adicionalmente, como les mencioné, tuvimos dos maneras de trabajar el albedo. Una era la forma no tradicional, porque la tradicional es setea uno el valor del albedo a 0.9. Ya sabemos por lo que nos han dicho el profesor Cereceda y el profesor Mujín, ese valor no es del todo cierto. Primero que todo porque cambia incluso temporalmente, ¿ya? Por sí mismo. Entonces lo que hicimos fue, por una parte, involucrar una ecuación que viene de una autora acá en Chile, donde el albedo cambia con el tiempo, nada más. Entonces, modelamos con respecto a ese cambio en el tiempo, y el otro fue utilizando el albedo que nos arrojaba el modelo de forzamiento relativo SNICAR, ¿ya? Del cual ya han hablado. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, necesitábamos información distribuida de el albedo obtenido por SNICAR, bueno, ¿a partir de qué? De datos, ¿no es cierto? Entonces ya nos mencionaron que estos modelos requieren datos. Obviamente necesitan la concentración del contaminante, entre otras características muy relevantes, ¿no es cierto? Propios de la nieve, por supuesto, en qué altura está la nieve, pero además de eso, el tamaño del grano, la densidad de la nieve, ¿ya? Entre otros. Pero el tamaño del grano, como ya lo mencionaron anteriormente, es un factor dominante, ¿ya? Y sensible. ¿Por qué? Porque interactúa con el tiempo, interactúa con el contaminante. Entonces es un problema de hecho por resolver, ¿ya? Pero nosotros ingresamos valores típicos de tamaño de grano, utilizamos un valor de black carbon y dijimos, ¿saben qué? Como no tenemos la información distribuida del black carbon, pues lo primero que vamos a hacer es hacer un supuesto. Necesitamos saber qué pasa con la nieve si cambia, o sea, si ya dejamos de pensar que la nieve está limpia, ¿ya? Y comenzamos a contaminarla, es decir, comenzamos a cambiar el albedo, ¿ya? Entonces se hicieron algunos supuestos del nivel de contaminación y de que esa contaminación en un punto en particular era uniforme o similar a toda la cuenca, porque los necesitamos para todos los puntos que están allí, ¿ya? Así que eso fue el supuesto, pero utilizamos entonces el modelo SNICAR, el cual otro estudiante también adaptó para que pudiese entregar esos datos de forma distribuida en la cuenca, ¿ya? E interactuara con los modelos. Porque el SNICAR necesita el dato de la altura de nivel, ¿ya? Para proceder. Entonces era una interacción entre los dos modelos, una copia. Entonces el proceso de calibración se basó en, primero, una calibración del modelo de balance de energía, ya para un año en particular donde teníamos completita la serie de equivalente de agua en nieve, la calibración de TETIS, el modelo hidrológico, entre el 2010 y 2014, y después ya el acoplamiento entre SNICAR y el modelo de balance de energía
porque NICA se comunica con el balance de energía y después el balance de energía le entrega los datos a TEGIS. ¿Ya? Entonces, por supuesto, hay una validación de esos datos en la parte del modelo de balance de energía y hay una evaluación también del equivalente de agua en nieve y de la descarga, ya simulada con ese soporte. Entonces, aquí está el resultado de la calibración y validación del equivalente de agua en nieve, el real, que viene a ser el observado, el que está en negro, ¿ya? Versus el simulado con nuestro modelo de balance de energía, ¿no? Originalmente el autor es Starbottom, pero lo desarrolló, lo programó Johan, ¿ya? Entonces lo calibró, ¿ya? El modelo tiene muchos parámetros, lo calibró y hizo un buen ajuste, ¿no? Como pueden ver, sigue el comportamiento del equivalente a agua en nieve observado, entonces tuvo un buen ajuste valorado por el Klein-Gupta, el test de Klein-Gupta, ¿ya? Que valora tanto la correlación temporal como el sesgo y la varianza de los datos, ¿no? Del observado y simulado. Entonces lo hizo bastante bien, ¿ya? Así que nos permitía confiar, ¿no es cierto?, en que el modelo de balance de energía lo estaba haciendo bien, ¿ya? Posterior a eso, entonces lo que se hizo fue calibrar y validar el modelo. Entonces ya teníamos el modelo de balance de energía que nos entregaba un resultado, se lo pasamos a TETIS, ¿ya? También eso se hace de forma dinámica, y encontramos también calibración y validación en términos de caudal. Ya ahí es otra variable de salida. Ya los modelos tienen varias variables de salida, ¿no? Y de hecho, hay otra variable que ahí no se ve, que no la mostré, pero otra de las variables calibradas, de los resultados calibrados, son la cobertura espacial de nieve sobre la cuenca, que también la podemos valorar a partir de las imágenes satelitales, ¿no? Entonces es como que esto es lo que me muestra el modelo a nivel espacial de dónde debe haber nieve respecto a lo que me muestran las imágenes satelitales. Hacemos también una optimización de los parámetros y se obtiene una calibración, ¿ya? Entonces, en términos de caudales, nos dio también un coeficiente de ajuste tanto para la calibración como para la validación. Y después se evalúa entonces en completo, o sea, para el periodo completo, lo que pasaba con el equivalente de agua en nieve, ¿ya? Entonces es lo que muestra en la figura de la derecha, en negro, esa ya es la simulación, ¿ya? Del modelo. Pero eso en términos de solo el modelo con el albedo obtenido a partir de Peña, de la ecuación de Peña, donde nos dice, vea, el albedo solo varía en función del tiempo. Digamos que neva, queda con un máximo que uno le da, uno calibra, después comienza a disminuir en función del tiempo, después si vuelve a nevar, aumenta y disminuye. Nada más, ¿ya? Eso para darle un poco de variabilidad al valor del albedo. Pero después lo que se hizo fue, en el modelo con Johan, fue, ¿sabe qué? Vinculemos entonces los datos de NICA con los datos del balance de energía. Hagámoslo trabajar en forma conjunta, ¿no? Entonces, Juan Manuel, por un lado, dijo, ya voy a simular el NICA, voy a colocarle unos parámetros de entrada del modelo, la densidad, el tamaño del grano, la contaminación, entre otros, y va a generar unos resultados. Pero tú, Johan, a su vez, entrégame los datos de altura de nieve, ¿ya? Y trabajaron en conjunto. Y al involucrar esto, entonces, la primera curiosidad, ¿no es cierto?, de nosotros era, bueno, ¿y cómo cambió el equivalente de agua en nieve? ¿No es cierto? Porque teníamos un registro, teníamos una simulación inicial, que ya dio un buen resultado, entonces, ok, vimos el cambio, ¿ya? Entonces, pueden ver ustedes primero la precipitación en la parte superior, ven el resultado del equivalente de agua en nieve en negro, simulado, original, con la ecuación de Peña, ¿no es cierto? Donde dice, ya, esto varía con el tiempo, y el otro es NICA, que es, oiga, el albedo no es eso, sino que el albedo, supusimos contaminación sobre toda la cuenca, ya, el albedo es esto, ya, así que cambia. Entonces, al cambiar el albedo, hubo un cambio en el balance de energía y por lo tanto en la tasa de derretimiento.
Entonces, lo que causó es lo que se ve ahí, ¿ya? Un cambio en la cantidad, ¿no es cierto?, en el máximo de equivalente a agua en nieve, ¿no es cierto?, el amarillo, que ven a ver si puedo hacer un puntero acá. Este cambio en la magnitud, ¿no es cierto?, del equivalente de agua en nieve acumulado total, ¿ya? Y también un cambio aquí en la tasa de derretimiento, en cuándo se derrite, ¿ya? Entonces, por supuesto, se va a derretir más rápido, porque lo que causa ese cambio en el albedo es que hay un forzamiento relativo positivo, ¿ya? Aumenta la energía en el pan de nieve, por lo tanto se comienza a derretir más rápido, ¿no? Y eso pasa obviamente en todos los periodos, ¿ya? Donde es mucho más relevante cuanto menos nieve tengamos, ¿ya? Y eso, después dijimos, ok, ya pasó eso, es un supuesto. ¿Por qué? Porque todavía no lo tenemos claro cómo, cuál es la contaminación en toda la cordillera, ya presumimos que toda está contaminada. Y dijimos ya, entonces, ¿qué va a pasar con el caudal? Si cambias albedo, ¿ya? De esa forma, entonces, ¿cuál va a ser el cambio en el hidrograma del caudal? Y encontramos, ¿no es cierto?, que el cambio, como lo muestra acá en la gráfica inferior, hay un cambio primero que todo en los volúmenes, ¿ya? Y lo otro es también hay un desplazamiento de los máximos, ¿ya? Los máximos en términos de volumen normalmente deberían estar en primavera y verano, ¿no? Pero hay un desplazamiento muy brusco en toda la cuenca, ¿ya? Haciendo este supuesto un poco que podría ser grotesco ahora, pero que nos lleva como a decir, a preocuparnos por lo que sigue hacia adelante, ¿no? A encontrar realmente el valor, ¿ya? Y poder calibrar bien el modelo con los valores reales del albedo en la cuenca, ¿ya? Y entonces es preocupante esto, hay un cambio en el hidrograma, hay un desplazamiento de los máximos, hay un cambio en el volumen también, que debe ser valorado, ¿ya? Y que hasta ahora no lo hemos hecho, ¿ya? Los hidrólogos o los que trabajamos en la parte de recursos hídricos, ¿ya? Entonces ya sabemos que hacia adelante tenemos un cambio en la precipitación, en la temperatura, que también nos muestra algo así. Entonces esto de la contaminación podría empeorar más aún esta visión hacia el futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Mucho, ¿ya? Hay mucho y lo bueno es que se ha formado un buen grupo de trabajo con las instituciones que ya mencionó el profesor Francisco. Entonces, lo que nos queda es, hay esas mediciones tan interesantes que ustedes vieron con estos instrumentos en donde miden diferentes tipos de contaminación, magnitudes y todo eso a diferentes alturas. Básicamente es para poder después modelar esto a nivel de cuenca. Ya tenemos un punto que es muy valioso, nos gustaría tener muchos más puntos de muestreo, pero ya pueden ver que el grado de trabajo y de sofisticación en los instrumentos es demasiado. Entonces, nos gustaría tener esa información a nivel de cuenca, pero para poder extrapolarla necesitamos primero entender cómo ocurre el proceso en ese punto. Entonces, el hecho de que se muestre el black carbon a nivel atmosférico, que lo logran por medio de estos instrumentos, después, a partir de estas mediciones tan valiosas como el del espectroradiómetro, solamente incluso el albedo totalizador que se pueda medir, la radiación, etcétera, en la nieve, los muestreos de la nieve, etcétera, nos van a permitir encontrar esas relaciones entre lo que pasa en la atmósfera y lo que debiese estar pasando sobre la nieve, ¿no es cierto? Y para después nosotros hacer extrapolaciones en el sentido de, bueno, tengo ciertas imágenes satelitales que me sirven, que me dan o me entregan contaminación en la atmósfera, y yo poder hacer a partir de un modelo matemático la desagregación primero, porque las imágenes son con píxeles gruesos, pero además de eso, oiga, esto en la nieve produce esta cantidad de contaminación y después eso pasarlo a otros modelos, ¿no es cierto? Como SNICAR o como el que están desarrollando en España, Optipar, que es el siguiente objetivo que tenemos, que es utilizar este modelo para poder decir ya, el albedo cambia, ¿no? Y volver a juntarlo con el modelo hidrológico y ver cómo cambia, ¿no? Obtener de forma continua entonces el carbón, mejorar ese acoplamiento entre SNICAR o Optipar con el modelo de derretimiento de energía. Y así, entonces, en esa escala de labores que teníamos en el proyecto FONDER,
modelo de derretimiento, acoplamiento del modelo de NICAR, pongo entre paréntesis el modelo OptiPath porque lo podemos usar. Hemos demostrado en una de las memorias que realizaron nuestros alumnos, la de Arturo Venegas, en donde nos demostró que OptiPath tiene muy buenas capacidades para determinar el albedo. Entonces queremos más bien utilizar el OptiPath para acoplarlo al modelo de derretimiento, hacer mejor el acoplamiento dinámico y por supuesto la evaluación hidrológica, tanto la presente como la futura, que esto también es un desafío. Entonces ahí están tesis como la de Felipe Aranda, ¿no es cierto?, que quiere desagregar espacial y temporalmente los escenarios futuros de contaminación, obtener de alguna forma ejemplar carbón a futuro para después ver las consecuencias sobre la respuesta hídrica, ¿ya? Varias memorias ahí de nuestros alumnos y alumnas del departamento, ¿ya? Muchas gracias.